Abrimos ya este último bloque con la presencia del economista Fernando Navajas para analizar las principales noticias económicas de estos últimos días. Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Hola Alejandro, un gusto estar acá. Gracias a vos por estar una vez más aquí. Y bueno, como hablábamos en el primer bloque, el dólar libre viene subiendo en estos últimos días y se acerca a los máximos que se registraron luego de las elecciones PASO, tras el 13 de agosto, tras la devaluación que se realizó en el día posterior a los comicios. Fernando, decíamos, ¿no?, en el primer bloque, el público parece buscar refugio, ¿no?, en el dólar contra un proceso inflacionario que todo indicaría que se va a agravar en los próximos meses, ¿no? Sí, como yo creo que lo que ha quedado establecido después de esta devaluación sin plan que ocurrió a instancias de la negociación con el fondo, que fue una negociación bastante tramposa por parte del gobierno argentino en términos de cosas que luego empezaron a hacerse que son absolutamente inconsistentes con la marcha de un programa de estabilización, es establecer un nuevo escalón inflacionario. La evidencia que tenemos ahora de la inflación semanal, el INDEC ha empezado a medirla, pero nosotros la venimos midiendo en Fiel desde hace bastante, es que del fogonazo inicial de lo que vimos a fines de agosto, comienzos de septiembre, la inflación estaría tendiendo ahora como a acomodarse a un nuevo valor. Todavía falta la sorpresa y los aumentos de octubre, pero lo que sí es cierto es que estás cómodamente puesto queriendo transitar hacia un escalón que puede llegar a ser el 10%, y eso, si eso agarra una velocidad crucero, aunque no espiralice, aunque no termine en una hiperinflación, va a ser de muy difícil manejo para el próximo gobierno, porque sea quien sea, incluso cualquiera de los tres candidatos que ahora van a ir a la elección, va a tener que enfrentar una situación con un deterioro muy grande de precios relativos y correcciones que van a generar una inestabilidad muy grande, digamos. Es un problema de una economía que se ha vuelto toda la gestión económica muy al servicio de la política. Hay gente que la ve como que el ministro de Economía es un mago porque logró llegar y más o menos tener chances, lo miden con una vara electoral. Pero cuando ocurren esas cosas y la economía está expuesta a estos manejos electoralistas, la consecuencia la termina pagando la gente después. Estamos viviendo una experiencia inédita, ¿no?, de un ministro que es candidato, ¿no?, un ministro que debería estar preocupándose por los equilibrios macroeconómicos, ¿no?, por tomar medidas para detener la inflación. Por el contrario, justamente, como al mismo tiempo es candidato, en vez de estar tomando todos los días medidas con las que busca mejorar sus posibilidades electorales, ¿no? No, sin duda, sea o no sea candidato, tiene que ser ministro de Economía, y yo diría si es candidato más todavía, porque tiene que mostrar cuáles van a ser el manejo del paquete económico que él lleva adelante en un contexto de estabilidad. No puede brindar más inestabilidad o desestabilizar producto de decisiones de soft budget, como se llama, de restricciones de presupuesto blandas o de leyes que son votadas faltando muy poco para un cambio drástico del Congreso, que dejan pasivos, o la cuestión de las deudas comerciales, de las firmas, de las importaciones de las firmas. Es decir, hay una cantidad de pelotas, de bolas de nieve que han sido lanzadas hacia diciembre, que uno la verdad que está muy preocupado de cómo eso se va a manejar, sea quien sea. Los candidatos de la oposición, por otro lado, están obviamente, ya pasaron la barrera de la crítica al gobierno, pero deberían estar en un estado, yo diría, de gran preocupación, tanto Patricia Bullrich como especialmente Milei, digamos, ¿no?, al cual yo no lo veo con la actitud que debería tener frente a esta bomba atómica que a él también le podría llegar a tocar. Fue curioso, ¿no?, el apoyo que le brindó, por ejemplo, a la reforma del impuesto a las ganancias en el Congreso, ¿no?, algo contradictorio con lo que uno espera, ¿no?, de un candidato que tiene intenciones de estabilizar la economía, ¿no?, de lograr un equilibrio presupuestario en su mandato, ¿no? Sí, el problema con Milei es que Milei pone todo bajo la vara de
los eslogans libertarios. Y cuando uno pone a la economía bajo el eslogan de los eslogans libertarios, salen cosas raras, digamos, ¿no? que violentan los principios de lo que es una sana economía pública, digamos, ¿no? Economía pública es aquel área que, sobre todo en materia de impuestos y de gastos, tiene que estar pensando en criterios de eficiencia, equidad y sostenibilidad macroeconómica de las cosas que se hacen. Y no puede basarse en principios últimos de libertad o de otras cosas que sí están, porque es cierto que los impuestos son mecanismos de detracción de recursos del sector privado a expensas de los poderosos. Esto ha sido así desde la prehistoria. Pero esta es una situación endeble, esta es una situación complicada, digamos. Además no se puede empezar bajando los impuestos sin antes bajar los gastos, ¿no? No, claro, por supuesto uno tiene que mostrar de dónde va a venir el financiamiento. Y el bajar de los gastos es ahí donde tampoco hay un claro mensaje. No lo hay desde el lado de Patricia Bullrich. Tienen un programa, obviamente Carlos Melconian tiene, pero no, si uno pone en general a los analistas o observadores o a los propios economistas a que digan exactamente cómo va a ser la operación de recorte de gastos que es necesaria, y al propio Milei, que es funcional crucial para la dolarización, no aparecen respuestas claras. En el caso de Milei todavía es más preocupante, yo diría, porque o de Milei o de Ocampo, porque en el caso de la dolarización uno necesita dar prueba fehaciente en el día 1 de que uno no va a necesitar impuesto inflacionario. Impuesto inflacionario es como el último impuesto de una cascada de impuestos que se están poniendo porque las cuentas no cierran. Es la forma ex post de poner impuestos. La emisión monetaria, ¿no? Es emisión monetaria. Entonces, para poder decir que uno va a hacer una dolarización, tiene que mostrar de manera contundente que está en un superávit primario y en un equilibrio financiero o en un superávit financiero. Si eso no es así, entonces lo que se induce de ahí es que uno va a necesitar el impuesto inflacionario, y si uno necesita el impuesto inflacionario no puede estar hablando de dolarización al mismo tiempo. Ese fue un poquito el punto que en su momento hizo López Murphy, que Milei reaccionó muy mal. Y me dicen a mí también que fue un poco parte del intercambio de alguna exposición que Epstein o alguno de los del equipo, que son gente con experiencia, pero fueron a Nueva York a exponer y fueron interpelados respecto a la cuestión presupuestaria, a cómo ellos pensaban que iban a cerrar el presupuesto. Y como hubo un cri, no sé, la reacción de Nueva York fue, bueno, entonces ustedes necesitan el impuesto inflacionario. O sea, fue más o menos por ahí la cosa, ¿no? Muy bien, Fernando, nos quedamos sin tiempo, te agradezco por haber venido una vez más. Cerramos entonces el programa de hoy con el análisis detallado del economista Fernando Navajas sobre la complicada situación de la economía argentina y las posibilidades que se presentan luego de las elecciones presidenciales del 22 de octubre. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 20:30 aquí en Metro.